¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buen día. Buen día, Licenciado, Licen. buenos días. Buenos días, Buenos Licen. días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas. No se olvidará, por favor, revisar directamente lo que son los documentos, actas, certificados que tal vez nos haga falta en la institución, porque es importantísimo, ¿no? Y más bien ustedes que están en el nivel de tercero, todo tiene que estar al día para que puedan ingresar a su proceso de graduación, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. ¿Sí? Y chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Revolución Mexicana, ¿no? Que también es una de las grandes revoluciones del siglo XX, en donde prácticamente se dieron recambios en las formas de gobierno, ¿no? Pasando directamente de un gobierno bastante abusivo, explotador, dictatorial, y más bien instalándose lo que es un gobierno más participativo, ¿no? Especialmente desde las bases muy bajas, hablando directamente de la población en general, en donde participaron pues una serie de personajes históricos que obviamente pues ayudaron a reformar lo que son parámetros políticos y obviamente instalaron lo que son gobiernos más democráticos, más participativos, pero prácticamente al enfoque de luchas, al enfoque de entregar lo que son sus vidas, obviamente en el tema de los levantamientos, ¿no? Muy bien, vamos a la primera presentación, por favor. ¿Me ayuda el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Adriana Alexandra, por favor? Buenos días, buenas tardes, buenos días todavía. Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerado el hecho histórico más importante de la historia mexicana desde el siglo XX. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la revolución del general Porfirio Díaz, a la presidencia dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. La revolución como tal prácticamente tuvo sus inicios en los años de 1910, ¿no? Obviamente fue un levantamiento popular en contra del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Que prácticamente él ya estuvo en el cargo más de 20 años, ¿no? Y obviamente pues él estaba lucrándose directamente de los recursos, creaba lo que son normativas, negociaciones, daba paso directamente a que industrias extranjeras, especialmente de los Estados Unidos, logren directamente establecerse en su territorio, explotar los recursos y obviamente ganar un porcentaje, ¿no? Generalmente dando lo que son carestías a la población, la explotación de igual manera, los servicios básicos que no se cumplían, y eso obligó directamente a que se dieran lo que son los levantamientos populares, ¿no? Prácticamente se le considera, pues, dentro de la historia de México como uno de los grandes cambios que tuvo ese gran territorio a raíz de esa gran revolución, ¿no? Es decir, quitarlo del poder a Porfirio Díaz y establecer lo que es un gobierno más democrático, más participativo y sobre todo pues buscando la manera de mejorar las condiciones de vida de toda la población en general, ¿no? Especialmente del sector campesinado. Ahora, vamos a determinar también algunos de los célebres personajes que prácticamente estuvieron en este levantamiento, ¿no? Aquí directamente podemos hablar de Francisco Madero, que también se oponía bastante a Porfirio Díaz, y sobre todo también podemos establecer
que logró tener un gran apoyo, en este caso de la población en general, con la finalidad de deponer del poder a Porfirio Díaz, ¿no? Que en su momento también estaba obviamente apoyado por el ejército, obviamente por las partes administrativas de seguridad y también por los Estados Unidos. Y por ende, directamente los levantamientos por parte directamente de estos representantes no dieron un cambio al momento, sino más bien en una serie de enfrentamientos, ¿no? Vamos, siguiente presentación. Me ayuda, por favor, el señor Dani Pérez. ¿Estamos ahí? Sí, le dicen buenos días. Díaz. Revolución Mexicana. Posteriormente se unirían otras fuerzas políticas, entre ellas dos de los cuadrillos más emblemáticos del movimiento revolucionario, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático, genio, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y la libertad e igualdad para el pueblo. Se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910, día en que Francisco I. Madero llamado a levantarse en armas contra la dictadura. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Ahora, podemos establecer, ¿no? Que aparecieron grandes movimientos revolucionarios, ¿no? Entre ellos, dos célebres representantes, Pancho Villa, que directamente estaba liderando lo que son los movimientos del norte, y Emiliano Zapata, aquel también que lideraba, pues, los movimientos del sur, ¿no? Y ellos fueron los emblemáticos que directamente dieron como paso para realizar los enfrentamientos, ¿no? Planificaron directamente las luchas y sobre todo directamente apoyaban la idea de Madero también, ¿no? Entonces, poco a poco fueron dándose estos cambios a raíz de la exigencia de la revolución, ¿no? Establecer un gobierno más democrático, más participativo, establecer lo que son mayores derechos sociales para la población, para el sector del campesino, realizar lo que es una reforma agraria y sobre todo buscar lo que es una libertad e igualdad de condiciones para el pueblo, ¿no? Entonces, estos célebres representantes apoyaron directamente el levantamiento, dieron esta gran revolución el 20 de noviembre de 1910, ¿no? En donde Madero llama a levantarse en armas en contra de la dictadura. Entonces, prácticamente acá con la ayuda de estos representantes, con la ayuda directamente de Madero, todos luchando con un mismo objetivo, es decir, directamente quitar de la dictadura a Porfirio Díaz, ¿no? Que obviamente pues no iba a dejar el poder así nada más, sino más bien tuvo la necesidad, en este caso, de utilizar al ejército, de utilizar armamento muy fuerte, en este caso, para tratar de reprimir estos levantamientos, ¿no? Cosa que la situación no se dio así, la población directamente apoyó las ideas de estos grandes libertarios y eventualmente pues lograron derrotarlo y Porfirio Díaz tuvo que escapar, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos observar a Pancho Villa, aquí tenemos pues la participación directa de otra imagen en donde podemos observar a Madero, podemos observar a Pancho Villa, Emiliano Zapata, que prácticamente fueron los encargados de realizar esta gran revolución. Ahora vamos a determinar cuáles fueron las causas principales. Me ayuda, por favor, el señor Esteban Alexander. Buenos días, dicen. A ver, causas. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana es la dictadura de Porfirio Díaz, que durante más de 30 años ejerció el poder de manera arbitraria, distribuyendo prebandas entre un reducido grupo privilegiado de los terratenientes industriales e invasores extranjeros. Pese a los avances materiales y el progreso económico que vivió el país durante su mandato, la situación de justicia social en México se profundizó y agudizó entre aquellos años. Así, pues la crisis del porfiriato, los esfuerzos democráticos de Madero y la grave situación de los campesinos, producto de la explotación latifundista, produjeron un despertar popular que se materializó en la Revolución Mexicana. Gracias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias.
Ahora, dentro de las causas principales, ¿no? Obviamente fue una de las pautas, una de las formas más fuertes directamente para el levantamiento fue la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Que estuvo más de 30 años ejerciendo el poder, ¿no? Obviamente, pues, gozaba de todos los privilegios, daba privilegios a los terratenientes, a los industriales, inversores e extranjeros, ¿no? Mientras que la población en general carecía directamente de servicios básicos, tenía unas condiciones de vida sumamente difíciles y eso eventualmente dio paso a que se lograran directamente unificar, reunirse y dar lo que es la revolución, ¿no? A cargo de estos célebres personajes. Y de ahí directamente podemos establecer que la situación social en México prácticamente estuvo una crisis muy fuerte en aquellos años, ¿no? Y eventualmente aquí aparece el personaje de Francisco Madero, que él buscaba directamente deponerlo del poder y establecer un gobierno más democrático, ¿no? Y eso directamente dio paso a que los campesinos ayudaran directamente al tratar de modificar lo que es el gobierno y obviamente pues expulsando a Porfirio Díaz, ¿no? La producción de explotación latifundista era muy fuerte y obviamente pues obligó a que los campesinos se levantaran en armas, ¿no? Y a raíz directamente del apoyo de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, dieron estos cambios y algunas directamente enfrentamientos que directamente ayudaron, ¿sí? A Pancho Villa, Emiliano Zapata, a expulsar a Porfirio Díaz, ¿no? Que si bien es cierto, no lo podían quitar del poder, ya que directamente servía a la élite de Estados Unidos, ¿no? Entonces los estadounidenses, obviamente, cuando se presentaban este tipo de levantamientos, ellos directamente brindaban apoyo en armas, brindaban directamente apoyo en hombres, y por ende, pues, la situación de quitarlo del poder era una condición sumamente difícil, ¿no? Sin embargo, a pesar directamente de ese apoyo, la población en general, los campesinos, la religión de igual manera, directamente apoyaron la visión de estos representantes de Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco Madero, y obviamente pues lograron expulsarlo del territorio mexicano y eventualmente establecieron un gobierno más democrático, más participativo, ¿no? Y establecieron algunas reformas importantes en el territorio mexicano. Vamos, consecuencias. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yesenia Abigail, por favor? Ya, Liz. Consecuencias. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los siguientes. Renuncia de Porfirio Díaz. Promulgación de una nueva constitución en 1917. Nacionalización del suelo y subsuelo. Reforma agraria. Reforma a la ley de educación pública, nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo y repartición de los latifundios entre el campesinado. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Ahora, las consecuencias de la Revolución Mexicana en el siglo XX fueron las siguientes, ¿no? La renuncia de Porfirio Díaz, obviamente, pues tuvo que salir del país, si no iba a ser directamente juzgado, ¿no? Promulgación de una nueva constitución en 1917, en donde prácticamente establecían lo que son nuevos derechos, nuevas libertades, nuevas normativas que dieran beneficio directamente a la población y sobre todo directamente a los campesinos, ¿no? La nacionalización del suelo y del subsuelo, es decir, que prácticamente establecieron que los recursos del territorio de mexicano tendría que directamente ser de control del gobierno mexicano, ¿no? Ya no directamente de empresas extranjeras, ya no directamente de empresas que prácticamente logren extraer los recursos, establecer un porcentaje solamente para ellos y no directamente para el territorio mexicano, ¿no? Aquí también podemos hablar de la reforma agraria, que obviamente pues dieron un beneficio a los campesinos, la reforma a la ley de educación pública, es decir, que todos
puedan tener lo que es un acceso a la educación, ¿no? Sin importar sean ricos, sean pobres, sean de condiciones religiosas tal vez diferentes, sean de condiciones económicas, pueden ser diferentes. Hablamos directamente acá de una posibilidad y de una normativa en donde garantice la educación para todos, ¿no? También podemos hablar de la nacionalización del petróleo, es decir, que cualquier pozo petrolero encontrado en el territorio mexicano tendría que ser custodiado y directamente promulgado, vendido ese recurso, pero en base a la normativa o al gobierno mexicano, ¿no? Mejora la situación laboral de los trabajadores, estableciendo lo que son normativas para que no aparezcan momentos de explotación, de maltrato, de asesinato, sino más bien que todos gocen de las mismas condiciones, ¿no? Y la creación del sindicalismo, es decir, agrupaciones o gremios que prácticamente lo hacen en base a sus profesiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos una serie o grandes grupos, en este caso grandes sindicatos, que prácticamente establecen una gran participación en la política del Ecuador, ¿no? Por ejemplo, vamos a nombrar 5 sindicatos o gremios que tenemos aquí en el Ecuador. Facilito, tenemos un montón, vamos a nombrar 5. A ver, el primero, ¿cuál será? Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha. Muy bien, el sindicato de choferes, excelente, una, faltan 4, a ver. El FUT. El FUT, muy bien, excelente, 2, 3 más. El sindicato de trabajadores. Ya, muy bien, La CEURS. Atletismo. El sindicato de deportistas, muy bien. El sindicato de docentes, profesores, de ingenieros, contadores, muy bien. Entonces, miren, tenemos una gran variedad de agrupaciones, ¿no? Que cada uno de estos grupos o sindicatos defienden los derechos de sus trabajadores, ¿no? Repartición de los latifundios entre el sector del campesino, es decir, ya no directamente representantes, en este caso extranjeros, que podían directamente ocupar estos recursos, sino más bien ya directamente entregarlos, en este caso, a los campesinos mexicanos, ¿no? Que prácticamente vendrían a ser el factor fundamental directamente de esta gran aportación, ¿no? Entonces, la Revolución Mexicana como tal prácticamente sembró las bases fundamentales de los levantamientos populares, ¿no? Es decir, prácticamente dar un recambio a un gobierno que tal vez esté afectando los derechos de la población, no tenga garantías constitucionales, solamente obtenga beneficios propios y no directamente ayude en un beneficio en conjunto, ¿no? Y obviamente, pues, hasta el día de hoy se establece que es una de las grandes revoluciones del siglo XX en donde nosotros podemos observar directamente la participación de todos con la finalidad de obtener un gobierno democrático, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Todo claro, mister. No, listo. Excelente, muy bien. Vamos a hacer una pequeña actividad, ¿no? Vamos a dibujar a estos 3 representantes, ¿sí? Los que tenemos acá, ¿ok? Justamente donde está el pulsador, ¿sí? Ahorita en una hojita, en un cuadernito, y me lo van a subir por la plataforma Canvas, por favor, ¿no? Y las personas que estamos laborando en este momento lo pueden hacer hasta hoy, 12 de la noche, ¿sí? Muy bien, tenemos 20 minutitos, por favor, ¿ya? Trabajamos. Ahorita, por favor, lo suben a la plataforma Canvas. Mister, ¿hasta qué hora los que están trabajando? No se le escuchó, se cortó. Muy Se bien. cortó, no lo entendí, dicen, porfa, si repite. Muy bien, las personas que estamos laborando lo pueden enviar hasta hoy 2. No hay ningún problema. Los demás, por favor, la trabajamos en este momento. Dicen, dígame la tarea que hay que hacer, dicen, se recortó. Muy bien, vamos a dibujar a estos representantes. Y acá arriba, como título, vamos a poner Revolución Mexicana.
Repito, por favor, acá arriba colocamos como título Revolución Mexicana y hacemos un dibujo de estos representantes. Todos ¿Ok? dicen tal cual. Sí, Los tres, justamente tres. no, de la imagen de aquí, no las tres, solo la de aquí, la de donde está el pulsador. La del sombrero. La del sombrero, la de la... Disculpe, Licen, por favor, se me entrecortó. ¿Me puedes repetir, por favor? Muy bien, vamos a hacer un dibujo, por favor, de esta imagen. Y vamos a colocar en la partecita de arriba Revolución Mexicana y vamos a dibujar a estos tres representantes, por favor. Nada más, solamente esta imagen, la de aquí, no las de acá, solo la de aquí. ¿Y le enviamos ¿Ok? a la plataforma? Ya viste Y la por primera, favor, la primera. que ambas la envíen. Listen, el dibujo le tenemos que enviar por mensaje directo, ¿verdad? Por la plataforma Canvas, por favor, claro, por la plataforma Canvas, por mensaje. Licenciado, buenas tardes. Buenas Buenos días. tardes. Le hice una pregunta, verá. Bueno, ahorita yo estoy trabajando, estoy trabajando. Eso me dijo que va a estar hasta las 11 de la noche. Si esa actividad pueden enviarle ustedes, bueno, las personas que están trabajando hasta las 12 de la noche, no hay ningún problema. Sí, licenciado, otra pregunta. ¿El dibujo que está en la plataforma o tengo que dibujarle un papel, una cartulina o un papel y tomarle una foto y mandarle a la plataforma? Excelente, así mismo, justamente así. Vamos a dibujar la imagen que tenemos aquí, lo hacemos en una hojita, en un cuadernito, le toman una foto y le envían por la plataforma Canvas, por favor. Así mismo. Listo, licenciado. Gracias. Listo. Bien, los demás trabajamos, por favor. Dicen, disculpe, cualquiera de los tres cuadros que están ahí. No, solamente donde está el pulsador, por favor. Solamente el pulsador. El que está con el sombrero en el medio, ¿no es cierto? Sí, por favor. Solamente el que tiene el sombrero. Primero. Ya, Lisa, muchas gracias.
Listo, muy bien. ¿Vamos terminando o todavía no? O ya vamos cerquita. Aún no lo dicen. Ya, muy bien, excelente. Bien, entonces chicos, bueno, nos vamos a quedar ahí en el tema de nuestra clase del día de hoy, ¿no? Y bueno, también recordarles que el día de hoy tenemos lo que es el repaso para el juramento y obviamente pues me imagino que tal vez ya les compartieron la hora. Sí, dicen ya. Les compartieron la hora, me parece que es a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, tratemos de llegar a esa hora, tratemos también, parece que el día nos va a acompañar con un fuerte sol. Si podemos, llevemos unas gorritas, cremitas, ir lo más cómodo posible, ¿no? En calentador, unas zapatillitas, obviamente para, en este caso, realizar el repaso de la mejor manera, ¿no? Y también llevar también agüitas, entonces para directamente, bueno, hidratarnos en el momento del repaso, ¿sí? Entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor, pasen un bonito día y nos encontramos a las 2 de la tarde en el repaso, ¿sí? Cuídense mucho, un bonito día, nos vemos allá. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Liz. Gracias.